abre la sesión. El acta de la sesión 110 se da por aprobada. El acta de la sesión 111 queda a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra, señor secretario, para la cuenta. Gracias. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficios de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, mediante los cuales remite la siguiente información respecto de ley de presupuesto segundo trimestre del presente año. A. Informe respecto de las compras realizadas vía trato directo con cargo a presupuesto autorizado para transferencias corrientes del Ministerio de Defensa Nacional. B. Informe en detalle respecto a los gastos efectuados en cursos, pasantías u otras actividades de carácter formativo del personal de las distintas Fuerzas Armadas en el exterior. C. Glosas correspondientes a gasto de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Subsecretaría de Defensa y Estado Mayor Conjunto. D. Resumen de la información relacionada con la situación del personal administrativo, profesional y civil y sus variaciones de ingreso del Ministerio de Defensa Nacional. 2. Informe final número 614 de 2019, debidamente aprobado, remitido por la Contraloría General de la República sobre auditoría a la situación financiera e inversión de recursos de la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército de Chile, JAVE. 3. Oficio del Ministerio de Defensa Nacional, mediante el cual, en respuesta a una solicitud de esta comisión, remite hoja de vida del capitán en retiro del Ejército, señor Rafael Harvey Valdés, solo con los datos expresamente autorizados por él. Y finalmente, una comunicación del ex capitán señor Rafael Harvey, por la que denuncia a un diputado integrante de esta comisión que durante la sesión en la que participó habría expuesto antecedentes privados y médicos de él. Al respecto, solicita que se tomen las medidas que correspondan respecto de proteger sus datos sensibles. Finalmente, solicita poner en conocimiento de la Comisión de Ética de la Corporación el actual del parlamentario que expuso dicha información. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra a los señores diputados sobre la cuenta. Presidenta. A ver, perdón, ha pedido la palabra, perdón. ¿Ha pedido la palabra usted, diputado Pardo? Y también sí, el diputado Toá. Sí, ya, hay presidenta. que pedir la palabra. Ya. Tiene la palabra, diputado Pardo. Gracias, presidenta. Muy brevemente, respecto del reclamo que presenta el señor Harvey ante la comisión, solamente dejar constancia ante la comisión que pese a que todos estuvimos presentes y presenciamos lo que aconteció ese día, el señor Harvey, terminada la sesión, subió un tuit donde nuevamente nos señala directamente al diputado Urrutia y a quien habla como corruptos. Yo solamente quiero dejar constancia de eso, no voy a entrar en la polémica de las cosas sobre las cuales volvió a mentir en su segunda intervención. No lo quise hacer en la misma comisión para no generar, pero quiero dejar que quede constancia del tuit. Yo lo envié ese mismo día al grupo de parlamentarios que integran la comisión, donde reitero, este señor nuevamente trata de corruptos a dos diputados integrantes de esta comisión. Podemos tener diferencias, pero yo creo que nadie en esta comisión puede tolerar o avalar ese tipo de expresiones y confirman lo que he señalado. Y solamente para que también quede constancia, en mi intervención no hice ninguna referencia a información médica del señor Harvey. Información médica que tengo, no por fuentes oficiales, sino que por compañeros de él que me han nutrido de abundante información que tampoco quise exponer en la comisión, pero para que quede constancia, no hice ninguna expresión de su condición médica. Así que eso nada más, presidenta, para efectos de las constancias que corresponden. Muchas gracias, diputado. Así se hará y se dejará constancia. Diputado Toá tiene la palabra. Gracias, presidenta. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, no. Bueno, saludo a la presidenta, a todos los miembros de la comisión, a Juan Pablo.
Sobre la cuenta, Presidenta, yo en primer lugar quisiera rechazar los mensajes ofensivos que el señor Harvey ha puesto en redes sociales sobre dos miembros de esta comisión. Creo que no es apropiado aceptar que por decisión de la comisión, lo hemos invitado, lo hemos recibido, y que con posterioridad a ella él tenga esas expresiones. Creo que por lo menos de mi parte lo considero inaceptable y le entrego mi solidaridad a los dos miembros de la comisión, como se la entregaría a cualquier otro miembro que hubiera sido objeto de agresiones verbales de esta naturaleza. Lo segundo, Presidenta, es más bien una duda que no sé si alguien de la comisión, el secretario, si hay antecedentes, y no porque sea el señor Harvey, sino que pensando a futuro, que si nosotros pedimos una hoja de vida, el titular decide qué es lo que se envía y qué es lo que no se envía. Eso en principio me parece extraño, salvo que haya una explicación o algún antecedente legal, reglamentario, que así lo señale. Esas dos cosas, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Toá. Secretario, ¿hay algún otro diputado presencial? Perdón, para terminar. Sí, que estaba preguntándole al secretario si había otro diputado que estuviera pidiendo la palabra. Sí, está el diputado Urrutia, don Ignacio, y el diputado Asensio, Presidenta. Bueno, diputado Urrutia, don Ignacio, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Quiero sumarme a las palabras que ha dicho recién Jaime Toá y también Lucho Pardo, ambos diputados. Sinceramente, a mí me parece impresentable lo que ha hecho el ex capitán Harvey. Y espero sinceramente, Presidenta, que no lo sigan inflando en esta comisión, porque no es bueno, digamos, que se trate así a dos parlamentarios de nuestra comisión. El día de mañana puede venir otro tipo de otro lado y tratar mal, digamos, al resto de los diputados. No, es absolutamente impresentable. Yo por lo menos espero con toda sinceridad, Presidenta, que no se le siga tomando en cuenta a este caballero. Muchas gracias. Gracias, diputado. El diputado Asensio tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero sumarme igual a las palabras del diputado Toá. No tengo ningún antecedente. Yo estuve en la sesión donde compareció el capitán Harvey. Uno lo escucha siempre con la cantidad de antecedentes que él puede aportar, pero no vi que en ningún momento dos diputados hayan justificado los fraudes o las malversaciones de los generales, y como para hacer el calificativo que hace ya. Entonces, yo creo también que uno puede aceptar, conversar, escuchar, pero el maltrato a los diputados de esta forma creo que definitivamente es inaceptable, no tiene sentido, no llegamos a ningún lado, no avanzamos nada y simplemente, ¿no es cierto?, esto no tiene ni justificación ni tiene por qué ser aceptado por nosotros. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado. ¿Hay alguien que esté pidiendo la palabra, secretario, para poder yo intervenir? Sí, el diputado Pérez y a continuación el diputado Romero. Bueno, diputado Pérez, tiene la palabra, por favor. Gracias, presidente. Saludarla a usted con el afecto que se merece y a todos los diputados presentes y los que están en forma telemática. A nuestro secretario, manifestar el rechazo más absoluto, ¿no es cierto?, a los términos ofensivos hacia el diputado Osvaldo Urrutia y el diputado Pardo, que no lo merecen bajo ningún punto de vista. Yo creo que, bueno, basta y sobra. No sigamos insistiendo, ¿no es cierto?, en invitaciones de esta naturaleza porque solamente crean problemas, porque en la misma comisión parece que quedaron grabadas, ¿no es cierto?, algunas expresiones poco apropiadas en aquella oportunidad. Y bueno, si lo hizo además después de que se retiró de la sesión de comisión,
cuanto peor. De tal manera que mi solidaridad absoluta con los dos parlamentarios que habrían sido, ¿no es cierto?, afectados por términos inapropiados e indebidos y bajo ningún punto de vista aceptable. Nada más, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. El diputado Romero tiene la palabra, por favor. Gracias, Presidenta. Presidenta, bueno, yo me quiero sumar. A ver, quiero partir diciendo que yo insistí muchas veces que fuera invitado cuando estaba en servicio activo y después cuando le pidieron la baja. Pero sabe, Presidenta y colegas, siento una envidia sana por lo que está pasando hoy día. En forma unánime estamos solidarizando con dos parlamentarios que le faltaron el respeto. Pero quiero recordar que hace un año y tanto atrás, una funcionaria de gobierno, la señora Loreto Silva, presidenta de NAP, pagó un inserto en los medios de comunicación, y lo hizo también personalmente, donde dijo que yo era corrupto, mafioso, mi anciana madre de 90 años, mi hija de 30 años, y no recibí el respaldo de ningún parlamentario. Entonces, hoy día, repito, siento una envidia sana. ¿Qué quiere que le diga? Yo me autodenuncié en la Fiscalía, en la Contraloría, entregué los antecedentes, y desgraciadamente nadie ha dicho nada. Como tengo mi conciencia tranquila, me autodenuncié. Entonces me gustaría que esta solidaridad fuera transversal y con todos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Secretario, ¿hay alguna otra intervención solicitada? Diputado Chilin, presidente. Diputado Chilin tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Quiero sumarme al rechazo a las publicaciones hechas a través de Internet por el señor Harvey. Yo creo, señora presidenta, que en el futuro nosotros tenemos que ser un poco más precavidos en cuanto a determinar cuál es el uso que se nos quiere dar como Comisión de Defensa. Y eso tiene que quedar explícito en las invitaciones que se hagan. Usted, señora presidenta, fue particularmente cuidadosa de cumplir con su obligación cuando se produjo un incidente en la sesión anterior que afectaba la honra del señor Harvey, de poner las cosas en su lugar en cuanto a que nosotros tenemos que velar por la integridad física y espiritual de los invitados, pero también de los miembros de la comisión. Y bueno, ya que me tocó intervenir después del diputado Romero, aunque sea extemporáneo, señora presidenta, quiero expresarle mi solidaridad frente a los dichos que también menoscabaron su honra. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Secretario, ¿me puede informar si alguien más ha pedido la palabra, por favor? No, presidente. Bueno, yo quisiera también repudiar con mucha fuerza los ataques y ofensas que el señor Harvey, ¿no es cierto?, ha expresado en contra de dos integrantes de nuestra comisión, los diputados Luis Pardo y el diputado Osvaldo Urrutia, en Twitter. Es el rechazo absoluto. Es saludable que la unanimidad de esta comisión rechace este tipo de insultos y ofensas. Y me gustaría precisar que la invitación fue obviamente a una insistente petición del capitán Harvey. Yo no lo invité por algún arbitrio o discrecionalidad, quisiera consignar eso, ni tampoco por inflarlo, como se ha dicho. No, lo invité porque lo pidió en reiteradas ocasiones, y también, tal como lo señaló el diputado Romero, también él nos pidió que cumpliéramos con la obligación que teníamos de citarlo a la audiencia. Podríamos quizás como comisión, no sé, declarar derechamente el repudio a estas expresiones que, reitero, son absolutamente inaceptables. Bien, secretario, ¿tomamos el acuerdo entonces en ese sentido? Sí, presidenta. Secretario, por favor. Ya. Hay unanimidad. Muy bien. Muchas gracias, secretario. Entraremos entonces a la orden del día.
corresponde continuar la discusión del proyecto en segundo trámite constitucional que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, que consta en el boletín 12234-02. Secretario, si es tan gentil, me parece que quedamos en el número 12 del artículo único del proyecto, que le agregaba, un 15 bis sobre la formación de quienes tienen que recibir la formación, quienes integran el sistema de inteligencia, y me parece, para terminar, que los diputados Schilling y Osvaldo Urrutia, acordaron trabajar en una nueva indicación de consenso. Presidenta. Sí. ¿Sí? Sí. Primero, antes que ello, tenemos que retroceder un poquito en la página 56 del comparado, que yo ahora estoy compartiendo en pantalla para los diputados que están telemáticos, porque lo que pasa es que en la edición anterior se nos borró esta línea y hay dos indicaciones que van al número 11 del artículo único del proyecto despachado por el Senado, que la primera de ellas es una indicación del diputado senador Gabriel Asensio, que es para suprimir en el literal A del numeral 11 del artículo único, en la referencia al subdirector grado 2. Debemos recordar que en la discusión de las indicaciones anteriores no se eliminó, como ocurría con algunas indicaciones que lo proponían, la figura del subdirector. Entonces hay que definir qué es lo que hacemos con esta indicación del diputado Asensio. El diputado Asensio le solicita la palabra, Presidenta, sobre esta indicación. Diputado Asensio, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, entonces, aquí en esta indicación, en realidad, lo que tiene por objeto es suprimir la incorporación en el escalafón a un grado 2 que correspondería al subdirector. Al comienzo yo era partidario de no tener un subdirector, ¿no? Esa era la gran discusión. Pero luego en alguna indicación, que no me acuerdo cuál fue, de esa estábamos hablando, ¿no? Sí, esas que ya se aprobaron anteriormente, quedó ya claramente establecido que vamos a tener un subdirector. Entonces esta indicación ya no tiene ningún sentido, absolutamente ninguno. Por lo tanto, lo que corresponde es retirar esa indicación, señora Presidenta. Gracias, diputado. Entonces el secretario toma nota para que quede con una buena técnica legislativa esa disposición. Entonces nos corresponde, tenemos una segunda indicación que es de... No. Estábamos en el número 12 del artículo único. Falta algo más, Presidenta, ya que el diputado Asensio retira la indicación. Tenemos una del diputado Brito. ¿En qué parte? Porque en el comparado que tengo yo no está. Página 58 del comparado, la voy a colocar en pantalla. Un segundo, la voy a colocar en pantalla. Es una readecuación que había propuesto el diputado Brito, que está ahí en destacado en amarillo. Que es agregarse en el artículo 15 letra A un inciso segundo al siguiente tenor. En el caso del director de la agencia deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley que establece los requisitos específicos del cargo. O sea, el diputado Brito proponía incluir aquí una norma especial respecto de los requisitos que se exigen al director de la agencia. Perdón, secretario, pero para poder seguir esto, usted dice en la página 58, en el último comparado, en la página 58, no es el comparado que tengo yo entonces. ¿Qué número de indicaciones? Presidenta, está en la página 58 del comparado que yo estoy compartiendo en pantalla, está destacado con amarillo. Esta es una indicación que está antes de la 76. Es una adecuación del diputado señor Brito, que es una adecuación de la indicación 51, que él proponía trasladarla a este lugar y colocarla como un requisito para el director de la agencia.
Ya, ok, pero es para entender, o sea, no es, no, sí entiendo que es el que está en pantalla, lo que no me queda, lo que no es el último comparado que nos entregó la Secretaría, a eso me refiero. Porque este comparado que está en pantalla es del 17 de julio, Sí. del 13 de julio. No está en la última, en la edición anterior, Ya. está en la última edición. Sí. El diputado Brito proponía entonces trasladar esta indicación 51, trasladarla para acá. Ya. Pues sí, lo que pasa es que nos dejaron aquí unos comparados antiguos que no contenían. En todo caso, se ve en la pantalla, el diputado Brito entonces había propuesto trasladar esta indicación 51, trasladarla acá y establecerlo como un requisito para el director de la agencia, que decía, en el caso del director de la agencia, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley, que establece los requisitos específicos del cargo. Lo dispuesto en el artículo 9. Por favor, el diputado Brito, ¿podría fundamentar esta readecuación? Presidenta, yo tampoco la tenía en el comparado como que le íbamos a discutir ahora, y revisando el comparado inicial, la indicación número 51, entiendo que es la que se refiere el señor secretario. La indicación 51 es mucho más larga y tiene todos los requisitos que ponemos para la designación y para que cumplan y para que las candidatas o candidatos a director de la agencia deben cumplir. Entonces me pierdo porque esto es una readecuación de la indicación 51. La indicación 51 establecía en el artículo 9 que la dirección de la agencia va a durar 6 años en el cargo, pudiendo ser reelegido, que el director será designado por el presidente con acuerdo del Senado, que el Senado adoptará esto por 3/5 de sus miembros en ejercicio, que el director tiene que tener un título profesional o una carrera a lo menos 8 semestres de duración, que no podrán ser designados directores los diputados, los ministros, miembros de la Corte. Esta es la indicación 51, Presidenta, que nosotros habíamos ingresado. ¿Se refiere a eso el señor secretario por su intermedio? Sí, lo pasa, Presidenta, si me permite. Sí, hay un enredo, ya. Sí, lo voy a aclarar. Cuando nosotros discutimos la indicación 51, el diputado Brito propuso además incluir en esta parte una mención de que en el caso del director de la agencia deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 9. La opinión de la Secretaría no sería necesario porque ya en el artículo 9 ya están los requisitos para que se exigen al director de la agencia. Pero eso quedó pendiente para verlo en este punto. En un momento. Gracias. Presidenta. Diputado Brito, Presidenta. Diputado Brito, sí, tiene la palabra. Sí, gracias. Dado que no veo el valor que agrega al texto que va quedando, retiro la indicación. Gracias, diputado. Ya. Presidenta, entonces a continuación queda una indicación del diputado señor Toa a este mismo numeral, que está en la pantalla del comparado. Dice, para intercalar al numeral 11, el artículo único, la siguiente letra B, pasando la B a ser C. B, en el inciso segundo. Numeral I, elimínese en el literal A la frase o Instituto Profesional de Educación Superior del Estado. Esta es la indicación 76. 76, página 58 del comparado. Sí, y tiene un segundo literal, en la página siguiente, que es intercálase en la letra B entre la palabra universidad y la institución o la frase acreditada por un periodo no inferior a 5 años. Bien, con esta intención del diputado Toa para intercalar el número 11, el numeral 11, el artículo 1,
¿Habría alguna incompatibilidad con lo que hemos aprobado hasta ahora? No, Presidenta, no es incompatible con lo aprobado hasta ahora. Esto a los requisitos que dice serán requisitos para el ingreso y desempeño en los cargos que se indican lo siguiente. Y ahí el primero, planta directivo, el diputado Toá propone eliminar la referencia que dice o Instituto Profesional de Educación Superior. Y la siguiente es para intercalar en la letra B, que se refiere a la planta de profesionales, donde dice título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una universidad, y agrega la frase acreditada por un periodo no inferior a 5 años. 5 años, sí. Claro, lo agrega en los requisitos para la planta de directivo en la primera parte y para la planta de profesionales en la segunda parte. Ya, la primera parte, eliminar el Instituto Profesional de Educación Superior del Estado. Y en la segunda parte, ya, agregar acreditada por un periodo inferior a 5 años. Una universidad una universidad que sea acreditada por un periodo no inferior a 5 años. Sí, sí, a mí me parece, yo concuerdo con el, al menos con la segunda intercalación, que la universidad esté acreditada al menos por un periodo no inferior a 5 años. Diputado Toá, ¿usted quiere agregar, fundamentar algo en esto? Sí, Presidenta, muy breve. Yo creo que este tema de la alta sensibilidad que hoy existe y que con esta nueva ley esperamos dar un paso en el sentido de hacer más riguroso el trabajo de la agencia y por tanto quienes trabajan en ella. A mí me parece que la sensibilidad de quienes ejercen un cargo directivo en ella amerita que ese título sea universitario, y no me parece, no quiero hablar genéricamente de las carreras técnico-profesionales, pero sin duda hay carreras técnico-profesional que yo creo que no tienen ninguna validez desde el punto de vista de los requisitos que debe tener un directivo de la agencia. Y la otra indicación, bueno, ya la Presidenta se refirió a ella, establece, digamos, que el título debe ser de una universidad que tenga la acreditación del Estado al menos por 5 años. Gracias, diputado Toá. Ofrezco la palabra. Diputado Urrutia, don Osvaldo le pide la palabra presencialmente presente. Diputado Urrutia, don Osvaldo tiene la palabra. Presidenta, buenas tardes, gracias. Lo primero que yo estoy en desacuerdo con la propuesta del diputado Toá. Creo que es discriminatoria. Una persona que estudia 4 años en un instituto profesional. Aló, se perdió el audio. Ahí ya, perdón, se apagó, Presidenta, intempestivamente. No, lo que quería decir es que encontraba que la proposición del diputado Toá era absolutamente discriminatoria, porque ambas personas, el que estudia en una universidad y en un instituto profesional, están cursando estudios terciarios en instituciones reconocidas por el Estado y que cumplen con todos los requisitos. Entonces, ¿por qué vamos a discriminar a una persona por el solo hecho de estudiar una carrera profesional que no requiere una licenciatura para estos temas? Aquí lo que más importa, yo creo que es la experiencia más que el título que alcanzó. Poco menos que vamos a exigir un título de nobleza. Y lo segundo, también no estoy de acuerdo con la segunda, porque los periodos de acreditación de las instituciones de educación superior van cambiando. A una institución la pueden acreditar por 5 años hoy, y en el próximo proceso, o sea, en 5 años siguientes, puede cambiar esa acreditación. Y también me parece que
si es una institución reconocida por el Estado y cumple con todos los requisitos, independientemente que la acreditación a lo mejor no obtuvo el máximo sabemos que son 7 años, pero muy pocas instituciones de educación lo logran. Incluso instituciones de gran calidad obtienen 6 periodos, como por ejemplo la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Entonces estamos poniendo un estándar demasiado alto para ocupar un cargo que a mí me parece que no va en concordancia. O sea, ¿qué culpa tiene además una persona que egresó de una universidad hace 20 años y esa universidad de repente le bajó la acreditación a 4 años? O sea, ¿cómo vamos a ser responsables de esa persona y le vamos a decir, oiga, no, fíjese, usted va a postular a este cargo, pero a lo mejor cuando usted egresó tenía más de 5 años de acreditación, pero ahora tiene 4, así que por lo tanto no cumple un requisito? O sea, me parece que además es atemporal. Por lo tanto, yo rechazo esta indicación, Presidenta, por las razones que he expuesto. Gracias, diputado Osvaldo Urrutia. Antes de intervenir, quisiera, para no pasar a llevar a nadie, que, secretario, usted me pudiera estar indicando las peticiones de palabra, porque no están hechas en el chat, no veo manos en la conexión telemática. No, telemáticamente nadie, Presidenta, presencialmente el diputado Asensio. Bueno, diputado Asensio, por favor. Muchas gracias, señora Presidenta. Yo creo que en la misma línea del diputado Urrutia, tengo la impresión de que le pediría a mi colega Toá que pudiéramos reestudiar esto, porque efectivamente estamos como aumentando los requisitos para formar parte de la planta directiva. En un caso, y la de profesionales creo que en el otro caso. Y entonces dejando fuera a aquellos que hayan estudiado en un instituto profesional de educación, o como dice el otro, ¿no es cierto?, el que haya estado acreditado por un periodo no inferior a 5 años. Uno lo que pudiera pensar es que lo que necesitamos aquí es fundamentalmente más capacitación en el área de inteligencia. Eso es lo que necesitamos más, ya capacitación en el área de inteligencia. ¿Se acuerda que alguna vez hablamos de la posibilidad de una academia de inteligencia? No sé si la dejamos en alguna parte o no, pero conversamos de la posibilidad de una academia. Yo creo que si existe esa capacitación no debiera existir una dificultad, un problema con que venga, ¿no es cierto?, un directivo de un instituto profesional. Y quería pedirle a ver si podíamos reconsiderar esta. Por ahora esa es mi opinión, señora Presidenta. Gracias, diputado. Yo quisiera dar mi opinión. Respecto al Instituto Superior, concuerdo con que tiene que mantenerse. Respecto a la acreditación de una universidad, tengo mis dudas. O sea, todos sabemos que una universidad que tenga 1 año, 2 años de acreditación, aquí se abre una universidad como si fuera una paquetería. Así que eso, por favor, es así. Entonces, y evidentemente, una universidad de hace 20 años es bien difícil, que no creo que la Universidad Católica o la Universidad de Chile les vayan a dar 2 años de acreditación hoy día. No, eso no existe. A mí me parece que en ese punto yo tengo mis dudas, porque efectivamente, y así está siendo, lamentablemente, para muchas opciones laborales, así en general, no es lo mismo haber egresado de la Universidad A que de la Universidad Z. Esa es así. Ahora, en el tema de quienes ingresan a la dirección, a la planta de dirección de los institutos de inteligencia, en este caso la ANI, por ejemplo, si no existe la tal agencia de inteligencia, algún nivel de excelencia tenemos que exigir, porque esto de la ¿experiencia dónde? ¿Dónde hizo la experiencia? ¿Dónde está establecido qué tipo de experiencia es lo que estamos requiriendo? Al menos tiene que haber una excelencia académica de quien ingresa a la planta directiva de algo tan importante como es una agencia de inteligencia. Bueno, secretario, quisiera preguntar si alguien pide la palabra. Diputado Chilin y el diputado Urrutia Don Osvaldo. Diputado Chilin tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Entendiendo perfectamente las razones que motivan la propuesta del diputado Toá en cuanto a
ser exigente y riguroso en los requisitos para el desempeño de cargos directivos y de la planta profesional de una institución tan importante y a su vez delicada como lo es un organismo de inteligencia. Concuerdo con el diputado Urrutia de que no está garantizado que por el nivel de estudios las cosas se van a asegurar en una u otra dirección. Yo quisiera recordar que los grandes problemas que se generaron en la relación incestuosa entre la política y los negocios tienen como protagonistas principales a destacados estudiantes de economía de una universidad que tiene más de 5 años de acreditación. Pero eso no garantizó para nada el desempeño probo, apegado a la ética, ni mucho menos. Entonces yo creo que más bien la provisión de estos cargos teniendo, claro, una base mínima de requisitos a cumplir, finalmente lo que da la garantía es la rigurosidad del proceso por el cual postulan y ganan el derecho a ejercer el cargo, más que la base formativa, y también me parece que es como estrechar el embudo aún más para la gente que le cuesta más lograr todo, ¿no? Gracias. Gracias, diputado. ¿Quién más ha pedido la palabra, secretario, por favor? El diputado Urrutia, don Osvaldo, presidenta, y después el diputado Toa. Ya, diputado Urrutia, don Osvaldo, y después diputado Toa, don Jaime. Sí, yo quiero insistir en que en los procesos de certificación de instituciones de educación superior, normalmente la institución de educación superior elige los temas en los cuales quiere acreditarse de una batería de temas, que normalmente son infraestructura, equipamiento y procesos académicos o docentes. De esos 3 temas que se plantean sobre la mesa, elige 2. Una institución podría certificarse y tener 7 años de acreditación en temas, por ejemplo, que tiene una muy buena infraestructura y un muy buen equipamiento, pero sus procesos académicos ni siquiera los sometió a procesos de acreditación. Entonces, y lo digo con experiencia porque yo trabajé en procesos de acreditación de instituciones de educación superior. ¿Qué tiene que ver que una institución tenga una muy buena infraestructura en la formación de una persona o de un profesional? Y además, insisto en que estos procesos son cambiantes, porque una institución puede tener hoy 7 años de acreditación y en 7 años más no puede estar acreditada. Y por último, el estándar que están exigiendo es altísimo. Son pocas las instituciones de educación superior que tienen niveles de acreditación de 5 años. De 7 creo que hay 2 en Chile. Incluso ni siquiera una de las 2 más importantes obtuvo los 7 años. Por lo tanto, yo creo que el punto 1 ya lo justifiqué, pero creo que estas 2 indicaciones no van en el camino correcto y son discriminatorias con personas que han hecho un largo camino para obtener una educación superior y que perfectamente pueden estar capacitadas o obtener la capacitación después a niveles de posgrado, de estudios superiores, de otros estudios en otras instituciones que les permitan adquirir la experiencia o los conocimientos necesarios para dirigir una institución de este tipo. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Diputado Toa, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo sigo convencido que el título universitario es el apropiado. Insisto, por las características que tienen algunos institutos de formación profesional que son sobre temas específicos que nada tienen que ver con la necesidad de tener una cultura general, un nivel de conocimiento que le permitan entrar a un proceso de selección y de formación. Aquí no estamos diciendo que el tener un título universitario automáticamente lo hace aceptable. Estamos diciendo que es un requisito, pero naturalmente que hay otros requisitos posteriores,
cuál es la experiencia que ha tenido, su trayectoria profesional, etcétera, etcétera. No obstante ese convencimiento, en aras de que el proyecto avance, Presidenta, yo retiro ambas indicaciones y espero que en un futuro la agencia vaya avanzando hacia un nivel de excelencia como el que yo pretendía. Así que doy por retirada las dos indicaciones, Presidente. Muchas gracias, diputado Toá. En todo caso, yo también quiero dejar constancia en relación con los dichos del diputado Schilling. Obviamente la excelencia académica no implica excelencia ética, no tiene absolutamente nada que ver. La excelencia académica es un factor que a mi juicio está determinado no por cualquiera, y vuelvo a insistir, en este país se abren instituciones de educación superior como si fueran paquetería. Bien, secretario, continuamos entonces. Presidenta, entonces corresponde votar este número 11 en su forma original propuesta por el Senado, ya que ambas indicaciones fueron retiradas. Fueron retiradas. Muy bien. Entonces tenemos que votarlo. ¿Habría acuerdo? ¿Alguien se opone para que lo dejemos en la versión del Senado? No hay oposición, Presidenta. Bueno, entonces lo acordamos para poder avanzar. Sí, está aprobado entonces por unanimidad el texto original propuesto por el Senado. Presidenta, entonces corresponde que nos traslademos a la página 70. Estábamos analizando las indicaciones en el numeral 12, que tiene varias indicaciones. Están las indicaciones 77, la indicación 78 y la indicación 79. Perdón, secretario, en ese punto quisiera, es donde usted tiene incorporado, que es lo que yo le decía, porque vimos las indicaciones en la sesión pasada, 77, 78 y 79, ¿no es cierto? Y los diputados Schilling y Osvaldo Urrutia acordaron trabajar en una nueva indicación de consenso que funcionara estas tres. Exactamente. Tengo en el... Sí. No sé, creo que la tengo yo, diputado. Secretario, ¿usted tiene la indicación trabajada por los diputados que referimos? A ver, el diputado Urrutia me dice que hay una nueva versión. ¿Me la puedes mandar por...? La voy a darle lectura, la voy a compartir. A ver, para mayor claridad, recordemos que la indicación 79, que era el diputado Asensio, el diputado la retiró, entendiendo que el contenido de su indicación iba a quedar subsumido en la nueva propuesta, ¿no es cierto? Un segundo, Presidenta, me va a mandar. Aquí está. La voy a compartir en pantalla. Ahí está. Presidenta, la indicación propuesta por los diputados Urrutia, diputado Schilling, dice lo siguiente. Artículo 15. Los organismos que formen parte del sistema deberán contar con cursos de inducción, capacitaciones y planes de estudio destinados a asegurar una formación mínima común, a fin de que sus funcionarios alcancen las competencias necesarias en materia de recopilación y uso integrado de inteligencia, protección de datos personales, regulación de la actividad de inteligencia y respeto a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de la República y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes. El director de la agencia, en su calidad de coordinadora del sistema, deberá informar anualmente, en sesión secreta, a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, los cursos de inducción, capacitaciones y planes de estudio implementados por los organismos del sistema y destinados a asegurar esta formación mínima común. Eso es, presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra.
Usted me indica, por favor, quiénes están pidiendo la palabra. Diputado. ¿Quién pidió la palabra, por favor? No lo ha solicitado nadie, Presidenta. Diputado Toa. Está pidiéndolo. Sí. Diputado Toa. Diputado Toa. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ya, porque a mí la pantalla se me fue para otra parte. Presidenta, solo yo quisiera una confirmación que está implícita en el sentido de que este plan que coordina la agencia es un plan de mínimos comunes, pero que cada agencia, cada institución especializada tendrá sus propios planes de formación en los aspectos específicos que tienen que ver con cada una de ellas, tanto policiales como de las Fuerzas Armadas. Yo estoy de acuerdo con la indicación, pero solo quería tener esa claridad. Gracias, diputado. Secretario, ¿podría dejar en pantalla compartida la indicación, por favor? Para poder verla bien, de nuevo. Sí, inmediatamente. Ahí está en pantalla, Presidente. Ahí está, diputado Toa. Se habla de una formación mínima común, que eso es lo que acordamos en el debate pasado, y acordamos, ¿no es cierto?, la regulación y el respeto a los derechos fundamentales y a los tratados de derechos humanos, o sea, una perspectiva de derechos humanos. Bueno, ¿nadie pide la palabra, secretario? El diputado Urrutia, don Osvaldo, presidente. Diputado Urrutia tiene la palabra. Sí, cumpliendo el encargo que nos dio la comisión, estimada presidenta, con el diputado Chilin trabajamos, esta es la versión corregida, las dos versiones, y creemos que cumple con los requisitos que nos impusieron en la discusión que hubo de estos tres artículos en la sesión anterior. Así que ofrecemos a la comisión, lo acabo de subir al chat de la comisión para que todos lo puedan leer, y creo que cumple con los requisitos alcanzados. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. Entonces entraríamos, si hay alguien que se oponga a esta redacción para poder acordarlo y no entrar a la votación nominal. Secretario, si usted es tan gentil y me lo indica. ¿Estaríamos de acuerdo todos en esta redacción? ¿Están de acuerdo todos, presidenta? Y en ese caso, bien, entonces lo damos por acordado, por favor, pero en ese caso el diputado Asensio tendría que, retiró ya la indicación 79. La 79 está retirada, presidenta. ¿Y la 78? La 78, el diputado Urrutia también la retira. Y en el caso de la 77, porque está subsumida la 77, la 78 y la 79, tendríamos que darla por rechazada porque no está la diputada Maya Fernández. Está solo el diputado Chile. Bueno, claro, no la puede retirar. Bueno, ¿la damos por rechazada, secretario? Sí, presidenta. Entonces, la indicación nueva está aprobada por unanimidad y se da por rechazada la número 77. Seguimos. Perfecto. Entonces nos trasladamos a la página 62. ¿A la indicación 80? Exactamente. La voy a compartir en pantalla. Comparado. Presidenta, la indicación número 80, que está en la página 62 del comparado, es una indicación de los diputados señores Pardo, Romero, Fuenzalía Don Gonzalo y el exdiputado señor Desbordes, para incorporar al artículo 15 bis, contenido en el numeral 12 del artículo único, el siguiente inciso final.
Dichos planes de estudio serán objeto de evaluación anual por parte del Comité de Inteligencia en sesión convocada precisamente al efecto. Por el mérito ahí expuesto, el director de la agencia remitirá un informe al Consejo Asesor de Inteligencia. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra. Acá en la sala, diputado Asensio, presidente. Diputado Asensio, tiene la palabra. Presidenta, para señalar que a mí me parece que la redacción de esta indicación, el tema que tiene esta indicación ya está subsumida en la indicación que aprobamos anteriormente. O sea, creo que perfectamente vamos a tener que rechazarla, porque viene el ex colega Desbordes firmando esta, entonces probablemente vamos a tener que darla por rechazada, pero yo creo que está incorporada en la idea matriz de la anterior indicación. Gracias, diputado Asensio. Sí, concuerdo. Está incorporada en la anterior. ¿Algún diputado está pidiendo la palabra? Secretario, ¿alguien pide la palabra? El diputado Chilling, presidente. Sí, quisiera Presidenta, quisiera hacerle una pregunta al secretario, porque en la indicación 80, como está en el comparado, dice que esta fue presentada por los señores Pardo, Romero, Fuenzalía, Don Gonzalo y del ex diputado señor Desbordes. Sí. Cuando alguien deja de ser diputado, igual nos deja atrapados para... Así es. ¿Sí? Así es. Sí, incluso en los informes, cuando se señala, son objeto de una moción, se menciona que son también patrocinantes el ex diputado tanto, y lo mismo ocurre con las indicaciones. La comisión lo que tiene que hacer en este caso es rechazarlo. Gracias, secretario. Sí, eso es. Efectivamente está. Entonces, ¿entramos a votarla o habría unanimidad para rechazar la indicación, atendido lo que se ha señalado que está subsumida en la indicación anterior? Por favor. Usted tiene a la vista, secretario. Por unanimidad se da por rechazar, por estar subsumida en la indicación. Muy bien, gracias. Hay que consignarla por rechazada. Presidenta, seguimos entonces, nos vamos a la misma página 62, a la indicación número 81, que es una indicación que agrega un numeral nuevo al artículo único del proyecto, que es el diputado señor Asensio. El siguiente tenor: el diputado Asensio, para intercalar en el artículo único el siguiente numeral 13 nuevo. 13. En el artículo 19, agrégase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero. Durante la tramitación de la ley de presupuestos, el director de la agencia y el ministro del Interior y Seguridad Pública deberán informar en sesión secreta de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y aquellas señaladas en el artículo 37 de la Cámara de Diputados los fondos necesarios para el funcionamiento de la agencia y sus gastos reservados indicados en el inciso anterior. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra. El diputado Asensio, presidente. Sí, diputado Asensio, por favor. Muchas gracias, presidenta. El sentido de esta indicación era incorporar un nuevo control al gasto reservado ahora en materia de inteligencia. Pero nosotros deberíamos ahora conocer que desde enero del año 2020, la ley 21.211 ya contempla el mecanismo de informar semestralmente a la Comisión de Inteligencia de la Cámara los gastos reservados, por lo que esta indicación es absolutamente innecesaria. Así que, presidenta, la retiro. Gracias, diputado. Presidenta, entonces al retirar esta indicación no hay nada que votar porque aquí no viene ninguna propuesta del Senado. Entonces nos corresponde la indicación 82. 82 en la página 63 del comparado. La voy a dar lectura enseguida. Déjame hacerla aparecer en pantalla para los diputados telemáticos.
del diputado Asensio. Sí, es una indicación del diputado Asensio para modificar el numeral 13 del artículo único en el siguiente sentido. 1. Para reemplazar el literal A por el siguiente. A. En el inciso primero. Literal I. Suprímase la expresión exclusivamente. 2I. Intercálase a continuación de exclusivamente la frase la agencia I. Y 3I. Sustitúyase la expresión de la defensa nacional por el vocablo conjunto. En definitiva, queda de la siguiente manera. Se suprime en la literal A en su primero, sería de la defensa nacional. Entonces, introduce entonces estas 3 modificaciones a lo que es el artículo 20 de la ley de utilización. Es suprimir la expresión exclusivamente, intercalar a continuación definitivamente la frase la agencia y finalmente sustituir la expresión de la defensa nacional por el Estado Mayor Conjunto. Ya reconoce la figura del Estado Mayor Conjunto. Eso es, presidente. Gracias. Diputado Asensio solicita la palabra. Diputado Asensio tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, aquí entonces buscaba eliminar la exclusividad de los organismos de las Fuerzas Armadas en la inteligencia militar y incorporar a la ANI en este ámbito de la inteligencia militar, ¿ya? Entonces, el objetivo busca que la ANI tuviera injerencia no solo en la inteligencia civil, sino en todo el sistema de inteligencia, con el objeto de que fuera la ANI como inteligencia civil la que, bueno, dirija las acciones de inteligencia en todos los demás organismos, tanto militares como policiales. Ahora, hay que tener presente, estimada presidenta, que ya una declaración, una indicación del diputado Tellier fue declarada inadmisible, ya la número 15 del artículo 4, que iba más o menos en el mismo sentido de dar a la ANI competencia sobre la inteligencia exterior, que corresponde a la inteligencia militar. Dado que el criterio es el mismo, ¿no es cierto?, en este caso aumentar las competencias de la ANI, que la ANI se involucre en la inteligencia militar, tengo unas serias dudas sobre esta idea. Obviamente, ¿no es cierto?, que el gobierno, no sé si hay alguien del gobierno, pero el gobierno en las reuniones anteriores se había manifestado absolutamente contrario a aumentar facultades de la ANI, buscando resguardar la separación entre inteligencia militar y la inteligencia civil y policial. Entonces tengo serias dudas con eso y me gustaría escuchar la opinión de algún colega. No nos olvidemos entonces que aquí la idea es que la ANI también que trabaje dentro de la inteligencia militar. Hay una indicación, creo que más adelante, del diputado Brito, que busca que la ANI coordine, yo creo que esa hay que derechamente aprobarla, coordine la inteligencia militar y creo que también la policial, ya, pero eso es más adelante, pero está en el mismo sentido de lo que estamos conversando ahora. Me gustaría, presidenta, ver si hay alguna opinión al respecto, porque para serles franco, tengo unas dudas acerca de si la ANI, hay más expertos que yo, que la ANI debe involucrarse o no en la inteligencia militar también. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra. ¿Está conectado el subsecretario del Interior o su asesor, secretario? ¿Secretario? No está conectado. Bueno, ¿alguien, diputado Brito, cree? Es la indicación 82, diputado Chilin. Diputado Chilin tiene la palabra. Diputado Chilin, no se escucha. No está hablando, presidenta. No va a hacer uso de la palabra. Bueno, el diputado Toá está pidiendo la palabra. Sí, diputado Toá. Gracias, presidenta.
efectivamente, yo creo que esta indicación merece un análisis más exhaustivo. Yo creo que la presencia de autoridades de los ministerios respectivos podría haber sido útil. Y yo no sé, por su intermedio, presidenta, del diputado Asensio, si la idea matriz que está detrás de esta indicación se refiere a que la agencia tenga conocimiento, porque el término involucrarse tiene distintas expresiones. Una cosa es tener conocimiento de alguna acción de inteligencia de alguna de las ramas de la Fuerza Armada, y otra cosa es intervenir en sentido positivo, en términos de ordenar o controlar no, pero intervenir directamente en un área que tiene que ver netamente con la defensa. Entonces yo creo que buscar algo como tendrá conocimiento tal vez podría salvar esta situación. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, en la misma consulta, este involucramiento significa que la agencia, a mí me parece que la inteligencia civil se incorpora al diseño de la estrategia de la inteligencia militar. A mí en general me parece que la integración de la supervisión civil en la inteligencia del país es algo positivo. También creo que para debatir más sobre este punto de la incorporación de la ANI en temas de inteligencia militar, sería menester escuchar al subsecretario del Interior y probablemente a Defensa. Sí. Ofrezco la palabra. Presidenta, ¿me permite un poquito? Lo que pasa es que me están escribiendo justamente el Ministerio de Defensa y me piden por favor dejar pendiente este artículo para que pudieran estar en la sesión siguiente presencialmente, precisamente el subsecretario del Interior y el subsecretario de Defensa Nacional, para explicar este punto respecto a la inteligencia militar. Me parece... Solicita la palabra, presidente. ¿Quién solicita la palabra, perdón? Diputado Asensio. Diputado Asensio tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Un poco respondiendo al diputado, por su intermedio, el diputado Toá, la idea, ¿no es cierto?, es que fuera la ANI como inteligencia civil la que coordine y dirija, ¿ya? Coordinar y dirigir las acciones de inteligencia, ¿ya? Las acciones de inteligencia. Aquí teníamos la idea, ¿no es cierto?, de que era que la ANI fuera una institución superior en materia de inteligencia sobre los otros organismos, que fuera este organismo civil, el de la ANI, el que dirija las acciones de inteligencia de los demás. Es una especie de extensión de subordinación de lo militar a lo civil. Esa es un poco la idea, ¿ya? Entonces esa es una cuestión bastante discutible y naturalmente que necesita una conversación mayor y ojalá, ¿no es cierto?, con el gobierno, que por alguna razón pueden dar una explicación siquiera para decir, ¿no es cierto?, por qué no están hoy día aquí con nosotros. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Bien, creo que esta indicación efectivamente tenemos que dejar en suspenso para que el debate continúe, escuchando la intervención de ambos ministerios involucrados en este tema. Pues bien, seguimos entonces, secretario, con la indicación 83, que es del Ejecutivo, me parece. Sí, presidenta. También tiene que ver con el tema de la inteligencia militar, y es el Ejecutivo en el artículo 83 propone intercalar en este numeral 13 del artículo único la siguiente letra B, pasando la actual letra B a ser C. P, en el inciso segundo, reemplazase la frase: y a la aeronáutica, la inteligencia naval y la aérea podrán realizar el procesamiento de información de carácter policial que recabe por la expresión, la inteligencia naval podrá realizar procesamiento de información de carácter policial que recabe.
Gracias, secretario. Ofrezco la palabra. ¿Alguien pide la palabra, secretario? El diputado Toá me aparece con la mano levantada. No, la dejó levantada. Se la bajo entonces. Diputado Asensio. Diputado Asensio tiene la palabra. Solamente, señora querida presidenta, pedirle que esta también quede en suspenso hasta que el Ejecutivo venga a explicarla, ¿ya? Para que nos explique bien cuál es el sentido de la indicación, porque de repente me parece algún grado de confusión para aquellos que somos neófitos y no tenemos tanto conocimiento de este tema, y me gustaría bien cierto que el gobierno nos diga por qué. Yo creo que hay una idea de avanzar, casi de cierta simpatía a ella, ¿ya? Pero me gustaría que el gobierno la explicara. Gracias, diputado. A mí me parece también correcto dejarla en suspenso. A mi entender, se insiste en concederle labores de tipo policial a la inteligencia militar. A mi entender, esta no debe procesar información residual, esta debe ser entregada a la agencia. Y esta ver con los organismos de policiales el procedimiento a seguir. ¿Qué pasa? ¿Se escucha? Sí, presidenta. Sí, lo que pasa, bueno, independientemente, si me permite, presidenta, independientemente de la aclaración que nos puede hacer el Ministerio en la próxima sesión, la norma actualmente vigente generaba duda porque hablaba de, excepcionalmente dentro de las funciones de policía que le corresponden a la autoridad marítima y a la aeronáutica, la inteligencia naval y la aérea podrán realizar el procesamiento de información de carácter policial que recae. No existe la policía aeronáutica y por lo tanto la forma como estaba redactada generaba dudas. Lo que viene a precisar la indicación del Ejecutivo es que solamente ejerce funciones de policía, el caso de la Armada. Y por eso es que la reemplazan por la inteligencia naval podrá realizar el procesamiento de información de carácter policial. Ese es el sentido de la norma. Claro, pero ese es un sentido formal, pero se sigue insistiendo en concederle labores de tipo policial, a mi juicio, a la inteligencia militar, por lo tanto la dejaremos en suspenso. Yo no estoy de acuerdo con esa, al menos con esta concesión de facultades policiales a la inteligencia militar, en este caso a la inteligencia naval, aunque sea información residual. Bien, entonces dejamos en suspenso hasta escuchar la opinión de los ministerios involucrados, también la indicación 83 del Ejecutivo. Secretario, entraríamos entonces a la indicación 84. Hola. Sí, presidenta. Estamos todavía en el mismo numeral 15 del artículo único, que hay una indicación al diputado señor Telier, que es para suprimir la letra B del numeral 13 del artículo 1. Es decir, quiere suprimiendo la letra propuesta por el Senado, que dice lo siguiente, letra B. En el inciso segundo, agréganse las siguientes oraciones finales. Asimismo, los servicios de inteligencia militar deberán aportar a la agencia la información residual que obtengan en el cumplimiento de sus funciones. Para estos efectos, se entenderá por información residual toda aquella que, en el marco de sus labores propias, obtengan los servicios de inteligencia militar y que afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior del Estado. También el diputado Brito también propone suprimir la misma letra, presidente. Ofrezco la palabra. Diputado Brito, ¿quiere fundamentar la indicación de eliminar, suprimir la letra B del numeral 13 del artículo único? Presidenta, gracias. Que lo que nosotros proponemos eliminar es que los servicios de inteligencia tendrán la obligación de inteligencia militar, tendrán la obligación de aportar a la agencia la información residual. Esto lo queremos eliminar porque el gobierno está, o lo que nosotros denunciamos y alertamos, es que el gobierno está en un plan de
involucrar lo más posible a las Fuerzas Armadas en asuntos de la vida civil y cotidiana de nuestro país. El ejemplo de eso es el proyecto de infraestructura crítica, que se encuentra aún en comisión mixta, pero si ese proyecto se aprueba y este artículo se aprueba, entonces quedaría la obligatoriedad de que las Fuerzas Armadas en la protección de hospitales, de cables de alta tensión, de comisarías, de servicios públicos y de cualquier cosa que el gobierno estime, porque el proyecto de infraestructura crítica faculta al gobierno a utilizar a las Fuerzas Armadas en la protección sin estado de excepción constitucional de alguno de estos servicios que yo enuncié. Ellos además, con las capacidades que tienen, van a estar recabando información y creemos que de facto van a comenzar a suplantar la labor de las policías. Entonces, en esta militarización de la policía, nosotros alertamos que es conveniente suprimir aquello y poner un murallón entre las actividades de la inteligencia militar y las actividades propias y permanentes de la policía. Eso es, presidente. Gracias, diputado. O sea, de alguna manera terminarían inmiscuyéndose, de acuerdo con lo que le entendí, en situaciones que afectan el orden y la seguridad pública del Estado, y estarían inversas en la política contingente, por tanto, que es más bien un espacio propio de los civiles. Presidenta, el diputado Asensio. Diputado Asensio, tiene la palabra. Muchas gracias, estimada presidenta. Como ya se ha dicho acá, ¿no es cierto?, la intención de las indicaciones 84 y 85, ¿ya?, Tellier y Brito, es que los organismos de inteligencia militar entonces no puedan obtener información residual, ¿ya? La información residual, aquí creo que en el mismo artículo está definida como toda aquella que, en el marco de sus labores propias, obtengan los servicios de inteligencia militar y que afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior del Estado. Así está definida, ¿no es cierto?, lo que vamos a conocer como información residual. Entonces los diputados Tellier y Brito buscan eliminar esto, señalando fundamentalmente que la eliminación es para evitar que los organismos militares abusen de la obtención de inteligencia que no es de su competencia, de su competencia principal, ¿ya? Por ejemplo, que obtengan información o se infiltren en alguna organización civil aduciendo una razón militar y utilicen luego la información mal obtenida, ¿no es cierto?, como, entre comillas, información residual. El Ejecutivo en las reuniones anteriores señaló que es importante regular la información residual, ya que puede surgir en cualquier momento de la actividad de inteligencia, y lo que debe endurecerse, dice el Ejecutivo, lo que debe endurecerse son las sanciones por su mal uso o por abuso en las actividades de los organismos. Entonces, no tenemos muchas fórmulas de solución. Entonces, claro, una posibilidad podría ser plantear la necesidad de dejar pendiente este artículo y resolver este artículo, resolverlo positivo o negativamente, cuando se revisen las sanciones, ¿ya? Porque más adelante vamos a tener que revisar, ¿no es cierto?, las sanciones, para que en este caso, ¿no es cierto?, se agregara una sanción fuerte por mal uso de todo el sistema de inteligencia. U otra solución podría ser, ¿no es cierto?, que el organismo militar notifique a la autoridad política, al Ministerio de Defensa, por ejemplo, el traspaso y circunstancias en que se originó la información residual, para que la autoridad política haga el respectivo control interno y se haga responsable político por su futuro, por su mal uso, por su posible abuso en esa información. Pero esa es más o menos la discusión que tenemos con estas indicaciones. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. El diputado Brito está pidiendo la palabra y después la pidió el diputado Toá. Y después el diputado Osvaldo Urrutia y el diputado Leonidas Romero, presidenta en la sala. Presidenta. Diputado Brito. Gracias. Tan solo para precisar algo por su intermedio que planteó el diputado Asensio, lo que nosotros por la indicación intentamos hacer no es prohibir que la inteligencia militar
entregue información residual, porque eso ya se hace y se va a seguir haciendo porque la ley así lo permite en otros artículos. Lo que nosotros proponemos es no establecer la obligación para la inteligencia militar de proveer información residual respecto del orden público o problemas internos, ¿sí? No sé si ahí el diputado me captó la diferencia, que planteamos no establecer la obligatoriedad de la inteligencia militar de suministrar información residual respecto al orden público, temas internos, sino más bien que quede como está en los otros artículos de la ley y hoy día en la práctica, que es que siempre la inteligencia militar provee de información residual a las policías, pero no está la obligatoriedad. ¿Y por qué digo esto? Porque no sé si ustedes recuerdan cuando hubo una polémica después del estallido social respecto a un militar que encontraron en una marcha cerca del metro Toesca. Cuando nosotros establecimos las fiscalizaciones respecto a ese asunto, la respuesta fue que el funcionario militar estaba en servicios de inteligencia, de contrainteligencia, en protección de una instalación militar que se encontraba a 2 cuadras. Si nosotros establecemos la obligatoriedad de que la inteligencia militar tenga que recabar información respecto a temas internos y suministrar al poder policial o civil, creemos que vamos a estar desnaturalizando las funciones de la inteligencia militar. Entonces, si bien siempre la inteligencia militar puede proveer información residual, creemos que establecer la obligatoriedad va a permitir algo que no es que los militares abusen, sino lo que yo preveo como escenario es que el poder político abuse del sistema utilizando a los militares y de pasar involucrándolos en temas internos, que es una distinción, es algo distinto. Porque lo que yo he podido evidenciar en estos años es que las autoridades políticas a cargo del sistema son las que en función de lo que establece la ley exigen hacer a las unidades militares o policiales. Y la respuesta, ¿cuál ha sido? Que los militares han tenido que ir con abogados a esas reuniones porque el gobierno les ha estado solicitando asuntos que están fuera de las competencias de la ley. Entonces, si el gobierno, si nosotros aprobamos nuestra indicación y rechazamos el deberán, cuando el gobierno les exija a las instituciones de inteligencia militar información respecto de asuntos internos, los militares le van a poder decir no, porque nosotros no estamos en la obligación, sino más bien cuando obtenemos información residual la proveemos, pero no es nuestro deber tener información respecto a temas internos. Eso es, presidente. Gracias, diputado. ¿Quién pidió la palabra además? ¿El diputado Romero? Me parece, ¿el diputado Pérez? No, el diputado Urrutia don Osvaldo, presidente. Primero, diputado Urrutia don Osvaldo. Tiene la palabra, por favor. Después el diputado Romero. Parece que estaba inscrito antes el diputado Romero y después vengo yo. Bueno, sí, así lo entendí. Diputado Romero, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidenta. A ver, yo voy a votar en contra hoy día o mañana estas indicaciones del diputado Telier y diputado Brito. Me preocupa y me alarma el temor que tienen que los militares participen en resguardar y cuidar, como lo dijo muy bien el diputado Brito por su intermedio, presidenta, los hospitales, de las torres de alta tensión, la comisaría, del informe residual. Pero si no tuviéramos desorden, si no estuviéramos destruyendo el país, los militares no tendrían por qué estar ahí, estarían en sus cuarteles. Entonces hoy día estamos alarmados, estamos preocupados, que cómo es posible que la ANI no esté a cargo de la información que manejan las Fuerzas Armadas. Yo creo que estamos mezclando peras con manzanas. Hoy día tenemos un odio patío a lo que pueden hacer los militares, tranquilos. Y los militares no van a salir a la calle aunque la comunidad le tire triguito y maíz, porque ya aprendieron la lección, después los meten presos. Yo lamento lo que estamos discutiendo acá, y quiero decirlo con toda su letra, delante de intervenir en otro tema, cuando están planteando que la ANI tiene que hacerse cargo de lo que averigüe, investigue las Fuerzas Armadas. Yo no lo comparto, ¿qué quiere que le diga? Y si mañana el gobierno, las autoridades dijeran que están de acuerdo con estos dos temas, yo lo voy a votar en contra. He dicho, presidenta, muchas gracias.
Gracias, diputado. Diputado Urrutia, don Osvaldo tiene la palabra. Gracias, presidenta. Mire, en primer lugar, quiero decir que la información residual que obtienen las Fuerzas Armadas en el trabajo de inteligencia que hacen para cuidar la defensa nacional y la seguridad nacional es tremendamente importante. Y hay zonas que son muy críticas. Imagínense que están en la zona norte, donde hay mucho narcotráfico y que donde ingresa la droga desde dos países vecinos en forma muy marcada. Hay estadísticas que ustedes las pueden conocer y sabemos por dónde viene el ingreso de droga. Y también por los puertos chilenos. Los últimos hallazgos de cantidades enormes de droga en la costa este de Estados Unidos provenían de puertos chilenos, que habían sido embarcados en puertos chilenos. Si un militar conoce que hay agentes que están extranjeros incluso, que además se dedican a traficar droga o a la trata de blanca o a el tráfico de inmigrantes o a otros delitos, estamos hablando de crimen organizado, ¿qué hace con ella? ¿Se la guarda para no meterse en lío? Porque es mucho más fácil decir, ¿sabe qué más? Mire, ¿para qué vamos a meter en un lío y hacer la denuncia? ¿A quién se la voy a pasar? ¿O tiene que aportarla, como dice el proyecto? Aquí dice, deberán aportar. Le está generando la obligación que ese militar, haciendo su trabajo de inteligencia militar, obtuvo información que va contra el crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de inmigrantes, lo tiene que denunciar o tiene que entregar la información al Sistema Nacional de Inteligencia. Respecto a lo que, por su intermedio, Presidenta, lo que dijo el diputado Brito en materia de infraestructura crítica, no es un buen ejemplo, porque en el caso de la infraestructura crítica eso dura 15 días, y mientras dura el estado de excepción calificado debidamente por el Congreso. Somos nosotros los que vamos a calificar el estado de excepción, y no es por más que 15 días. Por lo tanto, no es un buen ejemplo. A mí me parece que esta obligación de inteligencia que obtiene un militar en el ejercicio de sus funciones y que debe ser primero su entrega obligatoria. No puede quedar al arbitrio de la persona. Porque lo más probable es que esa gente diga, mire, ¿sabe qué más? No me voy a hacer ningún problema, no voy a entregar la información. Quizás lo que hay que cambiar en el artículo son la última frase, que dice que afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y la seguridad pública interior del Estado. Yo ahí me iría directamente al crimen organizado, al narcotráfico, a la trata de personas, al tráfico de inmigrantes y otros delitos graves que ocurren sobre todo en algunos sectores de la zona norte de nuestro país. Y por ahí haría la corrección, pero comparto con el diputado Gabriel Asensio, que a lo mejor es un tema que hay que repensar junto con la información que dé el gobierno y presentar una indicación. Me ofrezco para estudiarla, si quiere, con el diputado Asensio, para que hagamos una indicación que precise un poco más a qué apunta esto, porque así también, como queda redactado, obviamente el incorporar el tema del orden público y la seguridad pública interior, se desfigura un poco cuál es el objetivo que se ha planteado en este tema y la colaboración que han dado las Fuerzas Armadas al tema del crimen organizado en la zona norte del país. Gracias, diputado. Sí, me parece muy importante poder, después de limitar el crimen organizado, ¿no es cierto?, a que la inteligencia militar, por ejemplo, se inmiscuya en la comunidad organizada en torno a sus determinadas demandas y se pueda decir que eso está alterando el orden público. Entonces, eso es lo más importante en una sociedad democrática, evitar. La inteligencia militar no puede inmiscuirse en tareas de orden público y en los espacios civiles. Diputado Brito tiene la palabra. Y diputado Asensio también le pide la palabra al presidente. Y enseguida, diputado Asensio. Y diputado Chilin también. Presidenta, la ley que hemos estado tramitando y la que ya tenemos vigente, sí entregan la posibilidad de que la inteligencia militar, en el cumplimiento de sus funciones, cuando tenga información residual, la aporte. Eso ocurre hoy día. Por su intermedio, Presidenta, la pregunta del diputado Urrutia, eso ocurre hoy día. No es necesario aprobar esta indicación para que las Fuerzas Armadas del Norte le entreguen información residual a las policías respecto al narcotráfico. Pero lo único que quería hacer un alcance, Presidenta, es que estamos nosotros tramitando
la indicación para suprimir el inciso B. El inciso B no dice nada de crimen organizado, no dice nada de narcotráfico, no dice nada de las cosas que por su intermedio el diputado Urrutia, presidenta, hizo mención. Lo único que dice es que la inteligencia militar deberá aportar información respecto del orden público y la seguridad pública. Y eso es lo que nosotros denunciamos, que es la policialización de los militares, que al final de cuentas transformar a los militares en el policía, porque al parecer la policía tiene muchos problemas y deficiencias. Y por su intermedio, presidenta, no puedo dejar de destacar otra opinión respecto a lo que planteó el diputado Romero. Yo creo que hay problemas de orden público, no porque hagan falta los militares en la calle con armamento de guerra, sino porque este gobierno no ha querido atender las justas demandas sociales que se han acumulado por muchos años. Eso es, presidente. Gracias. Gracias, diputado Brito. Tiene la palabra el diputado Asensio. Y estamos, secretario, ¿a cuánto estamos para el término de la sesión? 1 minuto, presidenta. Pido el acuerdo para prorrogarlo en 5 minutos. Pues dale 5 minutos. No hay acuerdo, presidenta. Sí, dame 5 minutos. 3 minutos. Bueno, 3 minutos para que pueda terminar el diputado Asensio. 3 minutos. Estimada presidenta, solo para decirle, bueno, obvio, este artículo se tiene que discutir con el gobierno. Es imposible no discutirlo con él. Es imposible. Y segundo, para decirle que yo creo que el Ejecutivo tiene alguna razón, ¿no es cierto?, cuando nos decía que la información residual puede surgir de una actividad de inteligencia militar o puede ser clave, ¿no es cierto?, para las policías o para la ANI. O sea, yo creo que sí uno tiene que discutir acerca de si es obligatorio o no es obligatorio. Lo peor sería que no la entregaran, o lo peor sería que quedara en limbo, la entregan a decisión personal, ¿la entrego o no la entrego? ¿Ya? Y eso es muy, muy malo para todo el sistema, porque en realidad va a haber ahí una gran dificultad, muchos no van a querer involucrarse. Entonces, el punto central, a juicio mío, ¿no es cierto?, es cómo regulamos. ¿Cómo lo regulamos? En el sentido, ¿no es cierto?, de que la autoridad política se haga responsable de cómo se obtiene o se transfiere esa información. La autoridad política que se haga responsable de esto. Entonces, esa es una discusión que nosotros debiéramos tener en temas desde el punto de vista de los controles. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Estamos en la hora. Se ha cumplido el objeto de la sesión, por lo tanto, se levanta.